¿Qué tal, alumnos de cuarto grado de preparatoria? Nos toca revisar nuestro tercer tema, el primero de esta semana. Esta semana nos tocan el tema 3 y el tema 4. Tema 3, embarazo, métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual. Bien, vamos a abordarlos desde las definiciones como tal y en el último aspecto que son las enfermedades de transmisión sexual, ahí sí les comento que lo vamos a abordar solamente de su tema general, cómo son clasificados. Ahí lo que necesito es de que ustedes empiecen a investigarlo por su propia cuenta con estos rubros que yo les voy a dar para que, por un lado, no entretenerlos tanto y por otro lado, para que cada uno de ustedes haga este trabajo de investigación que pueden encontrarlo prácticamente en toda la red. Pero bueno, vamos con lo que es el embarazo. El embarazo en adolescentes es considerado embarazo precoz. Actualmente se le llama embarazo en adolescentes. Sin embargo, es el embarazo precoz. Así está definido según la Organización Mundial de la Salud. El embarazo precoz entra entre los 10 a los 19 años. Según la Organización Mundial de la Salud. Ahora muchos se preguntarán por qué a partir de los 10 años. Bueno, resulta que en el caso de las mujeres pueden quedar embarazadas a partir de su primer periodo menstrual y este se está haciendo cada vez más pronto de lo que antes se presentaba a los 13, 14 años o a los 12 años por muy temprano. Actualmente se está presentando a partir de los 10 años e incluso ya hay registros de niñas de 9 y 8 años ya con periodos menstruales. Desde su primer contacto sexual pueden llegar a estar embarazadas. Luego también hay otro aspecto muy curioso que nos hemos encontrado, que se está poniendo de manera cultural en algunos países tener relaciones antes de su primer periodo menstrual y resulta que también resultan embarazadas. ¿Por qué? Porque pues recuerden que el periodo menstrual en sí es cuando ya empiezan a eliminar el óvulo, pero aún así es liberado unos días antes, o sea que desde esos días previos es cuando pueden llegar a estar embarazados, o sea que no necesariamente tienen que esperarse hasta que pase su primer periodo menstrual para poder tener precauciones, pero pues lo ideal es esperarse ya hasta que tengan una vida más consciente para poder llegar a conocer todos estos tipos de aspectos. Pero bueno, el embarazo en adolescentes, según como está determinado la OMS, es de los 10 a los 19 años. En el tema de adolescencia vemos cómo están abarcados estas secciones, desde adolescencia temprana, adolescencia y adolescencia tardía. Pues bueno, también les había comentado que en este caso de los 10 años, muchos ya los llaman pubescencia, sin embargo, nos manejamos nosotros según la determinación y la connotación de la OMS. Bien, a partir de cualquier etapa, pues bueno, pueden llegar a tener estos embarazos. Sin embargo, si se llegara a producir un embarazo, se considera que como se están en la etapa hormonal, las mujeres todavía no terminan de desarrollarse, pueden llegar a tener problemas. Las consecuencias en los niños y en la madre pueden ser muy fuertes. Esto es lo que se trata de evitar. Cuando se piensa a generar conciencia con los adolescentes para el embarazo, lo que se trata de evitar es de que tengan daños biológicos, tanto la madre como el producto. ¿Por qué? Porque si tienen estos tipos de daños, van a provocar que la sociedad carezca de insumos. ¿Por qué? Porque van a necesitar que constantemente estén en esos aspectos del cuidado de la salud, ir a hospitales y en ese momento, como ellos todavía no pueden generar los ingresos, pues todo tiene que ver de acuerdo a los apoyos sociales que se les puede llegar a otorgar y eso puede llegar a provocar que a nivel social nos empiece a afectar. Es uno de los principales factores. El segundo factor por el cual muchos empiezan a desenvolver el segundo factor es el control de la población. Entre más embarazos a temprana edad sean, pues la población empieza a crecer y eso también empieza a generar un gran problema social por los insumos. ¿Por qué? Porque no hay trabajo para todos, no hay educación para todos, independientemente de los problemas físicos que podrían llegar a presentarse por lo que son los embarazos
a temprana edad, y pues la población en el momento en que empieza a crecer pues no tienen tanto desarrollo como se espera. Entonces lo ideal es de que los primeros embarazos sean después de los 19 años. Entre los 23 y 25 años podrían oscilar. Nosotros lo vimos en el salón de clases, la mejor edad para empezar a tener hijos ya es a partir de los 25 años. ¿Por qué? Porque mínimo pues ya tendrían la licenciatura, algunos tal vez ya tendrían maestría, pero a partir de los 25 años ya tienen experiencia laboral, ya pueden tener una cierta estabilidad. Y recordemos también lo que les había comentado en el salón de clases, la mejor edad para tener hijos es de los 30 a los 35 años, como lo ideal que se empieza a generar en este tipo de aspectos. Pero bueno, la cuestión de las causas más comunes en los embarazos precoces, vamos a llamarlos así, como tal, embarazos precoces. El primer factor es la cultura. La cultura que tienen, y hablemos de cultura, es todo el entorno. Entonces, si no hay una cultura como tal de prevención, va a provocar que tengan embarazos no deseados, embarazos precoces desde muy tempranas edades. Países como tienen grandes problemas, en los años 90, a principios de los años 2000, el país que tenía más problemas era Inglaterra. Posteriormente empezaron a cambiar toda su cultura y bajaron todos los índices. Y era algo muy curioso porque Inglaterra se considera uno de los países desarrollados. Sin embargo, por cuestiones culturales, pues bueno, tuvieron esta sobrepoblación, tuvieron también varios problemas de insumos médicos y trataron de cambiar toda su cultura. En el caso de Latinoamérica, pues bueno, siempre ha sido uno de los talones de Aquiles, pero tiene que ver con la cultura de la prevención. Eh, no es, es nuevo, prácticamente es nuevo en la historia de la humanidad que venga esta cultura de la prevención del embarazo para hacer las familias planificadas. Antes no había este tipo de conciencia, y pues bueno, se dieron cuenta que si nosotros tenemos estos parámetros de cuidado, pues la sociedad empieza a desarrollarse con una mayor facilidad. Entonces la cultura es uno de los grandes problemas. El otro problema es la educación, pero hablemos de educación como el factor donde empiezan a entrar aquí los padres. O sea, la educación es en casa. En el caso de la escuela no es para educar, es para enseñar. Ahí viene esta gran diferencia entre educación y enseñanza. La educación prácticamente tiene que ver en casa. Y los padres no tienen esta educación de hablar con los hijos. Cada vez se está ampliando más esto, cada vez se está interviniendo a que los padres tengan una conversación con los hijos referente a la sexualidad desde el momento en que ellos entran a la pubertad, secundarias. Algunos muy rara la vez hablan de ellos en la primaria, pero por lo regular es en la secundaria. Incluso también ya hay clases especiales para tratar de enseñarle a los padres, a través de un sistema educativo escolar, cómo abordar a sus propios hijos para hablar de estos temas en particular. Entonces la educación es muy importante, pero no la educación en los ámbitos escolares, la educación en casa. En las colonias donde tienen una mayor población de niños tiene que ver con sus índices no solamente de escolaridad, sino de educación en cuestión de valores, en cuestión de desarrollo local, son muy bajos. Y entre más bajos seas, pues obviamente van a tener mayores índices de embarazo, pero tiene que ver con esto, con la falta de educación. Ahí es donde entra ya el otro factor. El primer factor, que es la cultura, esto es un factor social. El factor educación es el factor familiar. Y pues bueno, dentro de estos factores culturales del entorno aparece el otro factor, que es el entorno. El entorno, ¿por qué? Porque lo vamos a ver en psicología, cómo nosotros aprendemos a través de la imitación. Entonces, el entorno tiene mucho que ver. Si nosotros estamos en una sociedad donde las personas se embarazan de forma constante, sin planeación, y se empiezan a embarazar desde muy temprana edad, entonces por imitación lo van a empezar a hacer también las mujeres. Bueno, los hombres también, o sea, las parejas van a empezar a imitarse los unos a los otros. Aprendemos a través de imitación. En el momento en que nuestro entorno está manejado por una sociedad consciente, donde los hijos son planificados y donde los hijos son
bueno, se les trata de otorgar los mejores insumos en el momento en que nacen, pues bueno, los demás por imitación también lo van a empezar a hacer. Ahí es donde entra este factor social, afectar nuestro entorno. ¿Para qué? Para que por cuestiones de imitación nosotros ya empezamos a tener un poco mayor conciencia en todo esto. Estos son los tres factores que nos empiezan a afectar: factor cultural, factor educativo y el factor del entorno. Estamos cada vez trabajando más en eso. Ya no tenemos los parámetros o los índices anteriores de los años 2000, de los años 90, incluso los años 80 del siglo pasado. En México tuvimos un gran problema de sobrepoblación en embarazos precoces debido a la falta de cultura, pero bueno, poco a poco se está modificando. Ya es raro encontrar adolescentes eh, que tengan hijos de forma constante, pero sin embargo todavía los hay. Y en las colonias donde hay mayores índices de pobreza, recordemos que el entorno tiene mucho que ver. Si no tienen esta educación, si no tienen esta cultura, y si en el entorno se empieza a generar este tipo de sinergia, los demás lo van a seguir repitiendo. Entonces tenemos que romper con esa cadena de estar repitiendo de forma constante este tipo de comportamientos. Ok, riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que se pueden llegar a presentar en un embarazo precoz? Primero, una de los más importantes, la deformación congénita y problemas durante el desarrollo. En el momento en que la mujer empieza todavía a estar liberando hormonas, puede llegar a provocar que el producto tenga deformaciones y tenga deficiencias. Entonces, muchos de los grandes problemas que se presentan en embarazos a muy temprana edad son estas deficiencias cognitivas. ¿Por qué? Porque las hormonas empiezan a afectar el cerebro del producto, el cerebro del bebé, pero pues bueno, esos son los ámbitos prácticamente normales, no alterados. Ahora, si todavía le agregamos que consumen algún tipo de droga, consumen alcohol, no tienen una buena alimentación, tienen pésimos hábitos de higiene personal, eso también puede llegar a provocar que el producto tenga problemas de salud. Si hablamos de problemas de higiene personal, pues bueno, en el momento de la alimentación, si nosotros empezamos a comer algo que no tenga una buena limpieza, pues bueno, prácticamente estamos asegurándonos de que adquieran algún tipo de enfermedad, y si es una enfermedad viral va a afectar directamente al producto. El segundo son las complicaciones durante el parto. Complicaciones, ¿por qué? Porque como no está desarrollado el sistema orgánico de la mujer, entonces puede llegar a provocar que haya cesáreas. Antes de que estuviera este método quirúrgico de intervención en el nacimiento, pues había una enorme cantidad de mujeres adolescentes que morían en el parto. Ese era uno de los principales factores. ¿Por qué? Porque como su cuerpo no estaba desarrollado, entonces este proceso de nacimiento natural no se podía otorgar. Moría, bueno, constantemente en los hospitales moría tanto el bebé como la mamá. Ya cuando entra este auge de las cesáreas, los nuevos métodos quirúrgicos, entonces se bajó el hecho de que la mujer muriera en labor de parto. Pero pues bueno, la gran mayoría de las adolescentes embarazadas, el nacimiento de su bebé es a través del parto, porque no hay este tipo de desarrollo biológico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y ya un riesgo que se puede llegar a presentar es sufrir problemas sociales y psicológicos, porque empezamos a ver discriminación, empezamos a ver que también que empiecen a juzgar a las personas. Eso a la madre le puede empezar a provocar un daño emocional, un daño psicológico, que posteriormente se va a ver afectado el bebé por el comportamiento de la mamá. Más aparte de estos daños psicológicos, bueno, psicológicamente a esta edad la mujer no está preparada para tener a cómo criar a un hijo, y no es de a gratis. O esto también explica del por qué cuando una adolescente tiene un hijo, el hijo prácticamente pasa a sus propios padres, a sus abuelos, y sus abuelos se encargan de su formación, debido a que la mujer, tanto la mujer como el hombre, no están preparados psicológicamente para atender las necesidades emocionales de un bebé. Entonces esto les puede empezar a llegar a provocar problemas sociales y psicológicos. Bien,
Riesgos para la madre, bueno, esos son los riesgos tanto que son para la madre como para el bebé. En ambos casos se manejan exactamente los mismos. ¿Cómo empezamos a prevenir todo esto? Sería lo mejor que para poderlo prevenir? Primero la educación, y hablemos nuevamente que la educación es la formación que nos dan en la casa. Entonces nosotros si queremos cambiar todo esto, si queremos que las próximas generaciones sean más conscientes, y si ustedes pasaron por la cuestión de que sus padres no hablaron con ustedes, rompan este patrón de conducta y con sus próximos hijos que llegarán a tener tengan esta conversación. ¿Para qué? Para que por cuestiones educativas ellos comprendan que tienen que empezarse a cuidar, y no hay mejor forma de generar esta conciencia que ver los factores de riesgo por un lado, y por otro lado cómo se ve afectada la economía en dado caso de que tengan embarazos precoces. Este tipo de factores de conciencia son los que nos ayudan a tener los cambios necesarios en el comportamiento. Y el otro factor también tiene que ver con lo educativo, pero no solamente lo educativo en el ámbito familiar, sino también la formación académica que pueden llegar a tener, y ahí es donde entramos también pues todos, incluso hasta el entorno y la sociedad, que son el fomentar el uso de preservativos y otros métodos anticonceptivos. Fomentarlo no como para promover la sexualidad, sino fomentarlo para el cuidado. Aquí hay una línea muy delgada entre el fomentar el uso de preservativos y anticonceptivos eh, como un método de prevención o tenerlos que utilizándolos como la promoción de la sexualidad en una corta edad. Entonces aquí es como más que nada en la cuestión preventivo. Pero bueno, primero, ¿qué serían los anticonceptivos? Para tener como claro esto, ¿qué son los métodos anticonceptivos? Y bueno, como tal, es cualquier método usado para prevenir un embarazo, así nada más. Eso es como los debemos de empezar a considerar. Método para prevenir cualquier tipo de embarazo, y están catalogados por 4 rubros. Estos 4 rubros también a ustedes les corresponde empezar a indagar cuáles podrían entrar dentro de estos 4 como parte de la investigación y de la tarea que ustedes tienen que empezar a desarrollar. Los primeros son los métodos hormonales. Yo les ayudo un poco aquí. Mucho de las pastillas son hormonas y de las inyecciones también. Entran aquí un método hormonal. ¿Cuál es la intención de los métodos hormonales? Tratar de engañar al sistema orgánico de la mujer para que no esté ovulando. Es como meterle este mensaje a los neurotransmisores de hacerlos pensar de que la ovulación ya pasó, y entonces las ovulaciones se empiezan a cortar. Hay pastillas que se tomaron bueno, eran diariamente, así como empezaron a iniciar. Posteriormente fueron ya pastillas que se tomaban una vez al mes. Actualmente hay implantes que pueden llegar a durar hasta 5 años, que se pueden colocar tanto en las piernas como en los brazos, y actualmente se están experimentando con métodos anticonceptivos hormonales para los hombres. Eso los vamos a ver próximamente, pero aquí es donde entran la mayor cantidad de inyecciones y de pastillas con los métodos hormonales. Los métodos de barrera, pues entran los condones masculinos y femeninos. A esto se refiere con métodos de barrera, donde no hay un contacto directamente entre el semen con la vagina para evitar el embarazo. Entonces, también dentro de los métodos de barrera podemos encontrar el DIU, pero el DIU, como también maneja un sistema de cobre, también se considera que forma parte de los métodos hormonales. Entonces el DIU lo vamos a tener entre los dos, tanto en los métodos hormonales como en los métodos de barrera. Algo curioso que se presentó hace mucho tiempo fueron los primeros prototipos de los condones. Como brevario cultural les comento, estos primeros condones eran hechos con las tripas de animales. Y eso provocó posteriormente que empezaran a haber infecciones. Claro, se supondría que estas tripas tendrían que haber tenido todo un proceso de higiene. Sin embargo, pues también eran reutilizables, y eso llegaba a provocar que hubieran muchas infecciones. Muchas de las infecciones de transmisión sexual fueron producto del uso de estos métodos anticonceptivos. Em, pero bueno, ahorita lo estamos utilizando de látex. No todas las personas son bueno, no todas las personas tienen esta capacidad de utilizarlos porque son alérgicos al látex. ¿Cómo pueden saber si son alérgicos al látex? Simplemente con los globos.
o ustedes jugando con globos de fiesta y si empiezan a haber irritación, empieza a haber salpullido, pues tendrían que ir al médico para saber si son alérgicos al látex. No necesariamente tienen que esperarse hasta utilizar un condón y ya hay condones que no están utilizando látex. Bien, tenemos también los métodos permanentes. Métodos permanentes, pues bueno, también yo les ayudo un poco. Puede ser, en este caso, la vasectomía y el corte de las trompas bueno, del órgano femenino. Ambos son, no son reversibles. Una vez que ya se realiza, ya no hay forma de que sean reversibles. Hay unos métodos quirúrgicos que actualmente se están desarrollando, que es tratar de unir estos conductos. Algunos han tenido resultados, otros no, pero ahorita se considera que pues es irreversible, ¿no? La vasectomía y las ligaduras de trompas, así es como se le conoce, ligadura o ruptura de trompas. Y otro de los métodos que se están utilizando es la retiración de la matriz, también es un método permanente. En algunos países es obligatorio después de tener cierta cantidad de hijos. En el momento en que, pues bueno, viene el parto, se hace en automático la cirugía de la extirpación de la matriz o en su caso el ligamiento de las trompas. En el caso de los hombres, pues bueno, es más voluntario y lo pueden hacer prácticamente en cualquier edad. Y los últimos son los métodos de emergencia, anticonceptivos de emergencia, que pues son las pastillas del día siguiente. Hay instrucciones, hay pastillas de 2 tomas, hay una pastilla de una sola toma. Estos de emergencia fueron separados de los hormonales, sin embargo también son hormonas. Fueron separados para darles un rubro. ¿Por qué? Porque sí hay un mercado farmacéutico donde se le da mucha importancia a estos. Pero prácticamente son estos 4. Los podemos reducir a 3, hormonales, de barrera y permanentes. Pero, pues bueno, aparece este cuarto, que es una variante de los hormonales, que son los métodos de emergencia. Es una bomba completamente química que se les otorga. Por eso también como tienen muchos componentes químicos, no solamente hormonales, bueno, las hormonas también son componentes químicos, pero los otros componentes químicos son más agresivos, menos naturales, entonces puede llegar a provocar esta situación de una, eh, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, disculpen, pero es de una ovulación. O sea, lo que hacen es también hacer un hackeo al sistema, hacerlo creer que ya es el momento de ovular y empiezan a ovular. Bien. Pero bueno, las enfermedades, ahora vamos con el último tema, que son las enfermedades de transmisión sexual. Actualmente se les considera AIDS y son grupos adquiridos fundamentalmente por el contacto sexual, prácticamente son eso. Y se dividen en 4 categorías. Ahí es donde ustedes tienen que empezarlas a investigar. Las 4 categorías, la primera son las bacterias, la segunda son los hongos, la tercera son los parásitos y también vienen los virus. Dentro de los virus se les puede ayudar, pues el más conocido es el SIDA, es uno de los virus. Las bacterias, los hongos y los parásitos tienen sus rubros completamente personales. Bueno, cada uno de ellos tiene un rubro particular que los va caracterizando. Ahí es donde yo sí se los dejo de tarea, traten de investigarlos, cuáles son los métodos de, perdón, las clasificaciones como bacterias, hongos, parásitos y virus. Se van a llevar una enorme cantidad de sorpresas. La cuestión aquí de no ponérselos ni hablar mucho de ellos es para no promover lo que viene siendo el morbo, por las imágenes que pueden encontrar. Claro, esto nos ayuda en qué sentido, en hacer una conciencia visual al verlos y tener pues mayor precauciones. Sin embargo, yo creo que no es necesario caer en tanto. Pero pues bueno, en el momento en que ustedes los vayan encontrando, los van poniendo, ¿no? Estos han sido evolucionando a través de la historia, las enfermedades de transmisión sexual. Ha avanzado la medicina y sin embargo han habido nuevas enfermedades. Pero estas nuevas enfermedades no se salen de estos 4 rubros. En la Edad Media pues hubieron unos, en ellos estaba la sífilis que provocaba directamente daño neuronal, eh, eh, un virus que entraba directamente al cerebro pues acababa con el cerebro, ¿no? Avanzamos, ya se había controlado y pues bueno aparece el SIDA. Entonces estos tipos de factores siempre van a ser algo de riesgo y siempre se van a generar nuevas enfermedades debido bueno, los cambios que nosotros hemos llegado a tener, pero no cambian estos rubros, o sea, aquí es donde se siguen manteniendo, deben de ustedes investigarlos, bacterias, hongos, parásitos y virus. Ahora, ¿cómo se pueden llegar a
transmitir. El primer factor, pues como les había comentado, es el factor sexual, pero no es el único. El contacto coital es uno de los factores que puede llegar a provocar una transmisión sexual, pero el otro está la sanguínea. En una transfusión de sangre podemos transmitir no solamente SIDA, sino hay otras enfermedades virales o bacterianas que se alojan en la sangre y en el momento en que hay una transfusión sanguínea, en ese momento empiezan a transmitírselo a la siguiente persona. También no tiene mucho, aproximadamente del 1985 a la fecha, se hace toda una batería de pruebas a la persona que va a donar sangre. ¿Para qué? Para evitar que transmita enfermedades bueno, que esté portando a la persona que esté enferma. La persona que se encuentra enferma todavía es doble vulnerable. Por un lado, si su sistema inmunológico como no está muy bien estable, si le transmiten una sangre contaminada, pues lo que va a provocar es que el virus, bacteria o cualquier otro tipo de infección que tenga se manifieste más rápido y con mayor agresividad. Entonces, por eso se hace en este tipo de baterías. Muchas personas de los años 80 a nivel mundial fueron infectadas con el virus del SIDA. Por un lado, todavía no conocían este virus como ahora nosotros lo conocemos y hacían las transfusiones de sangre. Y hubo una enorme cantidad de personas que fueron infectadas de esta manera. Y la siguiente y la última es la vía transplacentaria. En este caso, ¿cómo es la vía transplacentaria? En el momento en que nace un bebé, la placenta, que era este producto, bueno, esta situación de cuidar al bebé, se rompe y entonces ya empieza a tener las infecciones. Actualmente hay un método quirúrgico para las mujeres que son portadoras de SIDA, de cómo extraer al bebé con todo y la placenta, con todo y la bolsa, para que no tenga contacto directamente con la sangre de la mamá. Y eso ha bajado mucho el índice de los bebés infectados a través del parto, siendo las madres portadoras. Y así son varios cuestiones de que en el momento en que van a ser el bebé empiezan a generarse el transmitir la enfermedad. También eso tienen que empezarlo a investigar. Yo les hablé de varios de esos factores en el salón de clases. Entonces no creo que vayan ustedes a tener problemas para investigarlo. Pero bueno, de mi parte sería todo por el momento. En la semana les subiría el segundo video referente al tema que nos corresponde revisar. Y pues bueno, mi correo electrónico y mi número telefónico al final de este video, también en el blog ya lo tienen. Esto para que me vayan mandando los trabajos, las tareas, como les sea de mayor facilidad, a través de WhatsApp o en su caso por correo electrónico. Pero bueno, síganse cuidando y estamos en contacto para seguir con esta dinámica.